Muy buenas noches, estimados suscriptores. Hoy decidí hacer el video de la semana de los tránsitos, no el miércoles, sino el lunes, que tenemos la luna nueva en Virgo y es una luna poderosísima. Las lunas nuevas son plantar unas semillas. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Cuando miramos lo que significa una luna nueva es una semilla, es algo que se planta. Es la luna que regresa de su viaje de 28 días hasta el sol y se mete en la cama con el sol para germinar una nueva semilla, un nuevo propósito, una nueva sustancia. Semilla que va a tener como su esplendor en 14 días, cuando haya luna llena, por un lado, ahí tenemos un pequeño atisbo. Por otro lado, 6 meses después vamos a ver ya como de qué venía esa semilla. Y por el ciclo metónico, 18 meses después, cuando ya hay un nacimiento y una concreción de un tema. Para mí esta luna nueva habla de la luna del mago. ¿Y por qué el mago? Porque está hecha en Virgo y es el regente de Virgo es Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses. Mercurio a nivel de la mitología es el que recoge información de distintas partes y las lleva al Olimpo o al inframundo o a un lado o al otro. Es el que negocia, llega a acuerdos. Viéndolo ya a nivel psíquico, lo que representa Mercurio es cómo analizamos, cómo recogemos información del mundo y generamos unos anclajes en el Olimpo, en nuestra mente. ¿Sí? O cómo generamos unas emociones, unos sentimientos en el inframundo cuando llegan mensajes. ¿Sí? Entonces, la sustancia de Mercurio es como analizo el mundo, como lo veo, es lo que vivo, es lo que siento, es lo que percibo. Si cambio la percepción del mundo, cambia la vida, cambia el alrededor. Por eso es el mago del zodiaco. Por eso pensaría yo que esta luna nueva es poderosa para generar unos procesos mágicos de transformación interna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creando un alter ego. ¿Sí? Esta mañana miraba las noticias de la BBC, un feed que veo en el celular, y decía, ¿por qué es importante hacer un alter ego? ¿Sí? Y yo pensaría que eso es la luna nueva que está pidiendo, hagamos un alter ego que nos permita generar esos propósitos o esa identificación o esos hechos que tanto buscamos y que nuestro yo normal no los logra hacer, porque está embebido en unos círculos viciosos de las lealtades familiares, ancestrales y demás. Y entonces leyendo este artículo, dije, claro, la luna nueva está hablando de cómo podemos crear un alter ego con toda la magia que está en el ambiente. Es decir, ¿por qué magia? Porque Urano hace trígono exacto a la luna nueva en Virgo y Neptuno está haciendo una oposición a Marte y a la luna también. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, está hablando de cómo podemos generar una personalidad paralela o un alter ego. El término de alter ego lo tomó realmente Freud en los años 1900 por allá, ¿sí? Diciendo es que no solamente somos uno, somos muchos. Para entender esa dinámica de que no somos solamente yo, Juan Carlos Gómez, sino que somos muchos dentro, ¿sí? Entendámoslo de esta forma, fíjese, fíjate, cuando le preguntamos, por ejemplo, a tu mamá cómo eres tú, ella va a dar una descripción de cómo es su hijo. ¿Sí? Cuando le preguntamos a un amigo cómo es Juan Carlos, él va a dar otra descripción. Preguntémosle a la novia o preguntémosle a la exnovia o a la exmujer y verán que va a dar otra descripción muy distinta. Lo mismo al jefe o al trabajo, donde trabajan los compañeros de trabajo. Es decir, somos muchos y esas expresiones se van dando en distintos ámbitos, en lo laboral, en lo familiar, de distintas formas, ¿sí? Y somos a veces concretos, decididos, a veces faltos de decisión en otros ámbitos, y de esa forma, si lo podemos ver reflejado fuera, ¿por qué no más bien hacerlo adentro nosotros mismos?
crear una estructura, un alter ego, algo así como los superhéroes, ¿no? Los superhéroes tienen una antifaz y tienen una fachada cuando salen a la justicia y tienen una vida normal. Clark Kent, por ejemplo, con sus gafitas, tímido, retraído, pero se quita las gafas, se mete en una cabina telefónica, se cambia el vestido y sale Superman a actuar en pro de la justicia y demás. De la misma manera, yo diría que esta luna nueva es una invitación a crear una estructura, eh, esa que queremos llegar a ser de alguna forma. Eh, ¿Sí? Se trata es como de identificarnos con alguien a quien admiramos, una figura pública o un amigo o alguien cercano o alguien lejano, y decir, yo quiero ser como él, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué no lo titulamos? Le ponemos un nombre, le hacemos una historia. Y una vez le hacemos una historia, entonces le hacemos un tótem. Por ejemplo, el tótem de Clark Kent eran sus gafas, ¿no? Entonces se ponía las gafas y él era ahí el que estaba compartiendo más con los humanos al mismo nivel, un par, ¿sí? Se quitaba las gafas, se metía a la cabina telefónica y se cambiaba y se volvía el superhéroe, el que lograba lo que Clark Kent no podía llegar a ser. Y uno se pregunta, ¿quién es quién? ¿Quién es el alter ego, no? Uno diría, no, pues Superman es el alter ego porque hace de todo, pero realmente él era Superman y su alter ego realmente era Clark Kent, ¿sí? De la misma manera, digamos, queremos, no sé, hacer un negocio nuevo, generar una nueva interacción, pero no, me cuesta trabajo vender, me cuesta trabajo hablar en público, me cuesta trabajo hacer una cosa. ¿Qué tal si creamos esa estructura, ese alter ego, y le vamos a poner un nombre y dejamos que se empodere? Le vamos a hacer una historia de vida. ¿Y por qué este muchacho logró hablar en público? Porque su madre murió temprano, quedó huérfano y le tocó abrirse camino. Es decir, hacerle todo un contexto, toda una estructura, y ponerle un nombre también. Muchas personas famosas lo hacen. Por ejemplo, Nadal, antes de los partidos, él se queda 5 minutos en el espejo actuando con su alter ego para salir después a la escena. Por ejemplo, Robbie Williams, el cantante, no el actor, el cantante Robbie Williams, eh, él dice, yo soy Robbie Williams cuando sale al escenario, entusiasma a la gente, pero soy Robert Williams cuando soy el papá de mis hijos. O sea, tiene un alter ego. Por ejemplo, Beyoncé también tenía un alter ego, se llamaba Sasha la Feroz. Ella decía, yo salir al público, a la escena donde todos me iban a escuchar y todo, qué miedo. Y pues pensaba en esa alter ego, Sasha, la feroz, la que sale y arranca y arrasa con las situaciones y salía, ¿sí? Es decir, hay muchos ejemplos de muchas personas famosas, por ejemplo, Churchill tenía sombreros para cada ocasión. Él decía, ahora necesito ser más político o necesito ser más congruente o entablar unas relaciones más diplomáticas. Se ponía el sombrero de la diplomacia y ese era su tótem, el sombrero, ¿sí? Como el tótem de Clark en las gafas. Entonces, de la misma manera, aprovechemos esta luna nueva para crear un alter ego para que tenga un propósito, algo que no he logrado yo, no he logrado salir de una adicción, o no he logrado salir de una relación, o no he logrado por un trabajo, una economía estable, ¿sí? Porque seguramente la forma en que soy no me lo ha permitido, mi timidez, mis inhibiciones, mi perfección ante las cosas. Entonces creo un alter ego que logre, digamos, como superar todas esas dificultades o todas esas situaciones y me empodero de ese rol y lo empiezo a imitar hasta que empiece a fluir y que se vuelva un coadyuvante, un partner en mi vida. Además es que hay otro tema ahí con respecto a cómo le hablo yo a alguien afuera o cómo me hablo a mí mismo. El cerebro, cuando nos hablamos a nosotros mismos, toma partes distintas a cuando le hablamos afuera, a alguien. Entonces, si yo le estoy dando un consejo a un amigo, a un paciente, a un consultante, a alguien afuera, me queda súper fácil. Le doy el consejo y la inspiración y la motivación.
pero cuando me lo digo a mí mismo, no lo logro, no la logro hacer. Entonces, crear una estructura de un alter ego ayuda a que yo le hable a esa otra persona. ¿Por qué no te empoderas? ¿Por qué no sacas tu timidez adelante? Movilízate. ¿Por qué no sacas esa idea, ese proyecto? Entonces le estoy hablando al otro yo, que soy yo mismo, por supuesto, pero que me permite verme reflejado en otro. ¿Sí? Y ahí otras partes del cerebro actúan. Eh, Esto, digamos que se llamó en una universidad, eh, hicieron unos experimentos, me pongo las gafas de Clark Kent, el profesor Cross en la Universidad de Michigan hizo unos experimentos precisamente con niños, les ponía unas tareas estresantes, unos retos, digamos, a elaborar. Y posteriormente de que había hecho ese experimento con esos niños, les decía, ahora van a ser Batman, van a ser Superman o van a ser cualquiera de las figuras de Marvel, de los superhéroes, y van a enfrentarse a los mismos retos. Encontró unas diferencias sustanciales que cuando los niños entraban a los retos como superhéroes, lograban más eficacia en los procesos. A esto lo llamaron el efecto Batman, ¿sí? Y es algo que la psicología, digamos, tiene muy en cuenta para poder superar muchas de las dificultades. Crearme una estructura, un superhéroe interno, y además ponerle un tótem, algo que me lo reconozca. Entonces me va a poner una pulsera. Cada vez que me pongo la pulsera, por ejemplo, soy ese empoderado, y la puedo llamar de otro nombre, ¿sí? Este mago o eh, doctor que hace cosas y analiza y no sé qué, ¿sí? Entonces se trata es como de empoderar a una figura que soy yo mismo, pero que viene de mi propia creación. Eso es un alter ego. Y como les digo, es algo que normalmente pasa, porque nosotros tenemos alter egos, como les decía, en la familia, en el trabajo, en el noviazgo, en muchas partes, me ven y me reconocen de formas distintas. Entonces, qué interesante más bien hacerlo un poco más consciente, un acto más mágico conmigo mismo, de crear esa propia estructura que me permita ir abriendo los horizontes que quisiera, que le doy una visión, una expectativa al tema. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no crear ese alter ego que sea el valiente eh, héroe de mi propia historia que me abra esos caminos? Pues bien, con esta luna nueva que tenemos en Virgo, está todo el tiempo a favor para poder hacer algo como ello. Muchas gracias, mis queridos amigos. Esto es todo por hoy, como la historieta. Nos vemos en las próximas emisiones, este jueves con María Blaquier, hablando más de tarot, y el domingo con Martín Ochoa, terminando nuestro tema de casa 10 y 4. Un abrazo y hasta pronto.